en el mundo católico, un presbítero, en el mundo evangélico, un pastor. Pero lo curioso es que en el libro de los Hechos, aunque está la palabra ministro, la palabra presbítero, la palabra pastor, lo que no encontramos es el modelo de una sola persona al frente de una congregación local. Lo que encontramos más bien es siempre un grupo de ancianos. Y de esto platicábamos la semana pasada cuando Bernabé y Pablo reconocieron como ancianos a algunos varones más maduros en cada una de las distintas iglesias que ellos habían fundado. No existe, pues, la figura de un solo pastor para una iglesia. Lo que existe es un modelo de una pluralidad colegiada. Un colegio es un grupo de pares, de personas con el mismo nivel, con el mismo reconocimiento, que toman sus decisiones por unanimidad. Después de razonar, después de discutir, después de buscar la voluntad de Dios. Si da tiempo hoy, si no, la próxima semana, hablaremos de que estas decisiones unánimes no tienen que ver con la democracia. Vamos a hablar entonces en su momento de la democracia, la verdad, la razón, la autoridad y cómo se relacionan estos términos tan maltratados hoy y de los que se abusa mucho. Por lo pronto, cada iglesia, al tener su colegio de ancianos, o podríamos llamarle presbiterio, podríamos llamarle también consistorio, cada iglesia local era una iglesia autónoma. Autónoma no quiere decir que hace lo que quiere. Autónomo quiere decir que hay una ley que surge de entre esa entidad, pero es una ley, ¿no? Si entendemos autonomía como pues yo hago lo que quiero, precisamente lo que no tiene es nomos. Nomos significa ley. Autónomos, tiene que haber ley, ¿no? A veces hasta en las universidades se malentiende la autonomía. Se usa para el libertinaje, para el abuso, porque somos autónomos, no. Cada iglesia es autónoma, pero no es aislada. No está en el vacío como única, sino siempre en un nexo de amor, de comunión con todos los miembros del cuerpo de Cristo, con las otras iglesias. Y una de las maneras en que las iglesias, antes que había menos formas de comunicarse, porque no había teléfonos, internet y esas cosas, era a través de los pastores que viajaban de una iglesia a otra, que son los apóstoles, ¿no? Entonces partimos primero de esto, de el reconocimiento que en el Nuevo Testamento siempre que se habla de ancianos o pastores, que es lo mismo, y siempre que se habla de apóstoles, se habla en plural. De hecho, Pablo siempre está acompañado de alguien. Pablo fue enviado con Bernabé. Y aún en sus cartas, ¿no? Dice Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, Pablo y Sóstenes. Y vemos a Pedro y Juan. Siempre los apóstoles van cuando menos de 2 en 2, como también del Evangelio de Lucas lo deja muy claro. El Señor Jesucristo envió a los 12 y luego a otros 70 de 2 en 2. Así que puede ser 2, 4, 5.
en este capítulo que seguirá, el 15, en el libro de Hechos, vemos que viajan Bernabé, Pablo, Silas y Judas, cuando menos van 4. Es decir, no hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Cualquiera que quiere sentirse el único, el mejor, o todavía peor el asunto, el que se quiere sentir hasta arriba de todos, está fuera del orden de Dios, absolutamente fuera. Y eso es más inconsecuente aún para los cristianos no católicos, porque los cristianos no católicos normalmente están en desacuerdo con que en la Iglesia romana haya un papa, una cabeza, y dicen la única cabeza es Cristo. Sin embargo, cuando en este mundo evangélico, en ciertos grupos también se levanta alguien como la autoridad suprema, está haciendo exactamente lo mismo que un papa, nada más que es un papita, ¿no? Más chiquito. Pero es el mismo principio. El modelo de Dios es el grupo colegiado que toma las decisiones. Esto no era extraño en el tiempo en que se redacta y se vive el libro de los Hechos, porque el gobierno a través de un grupo de ancianos se practicaba desde muy antiguo en las ciudades de Israel. En cada ciudad había un grupo de personas cronológicamente, ahí sí, cronológicamente mayores, porque es de esperarse que entre más años tenemos, la experiencia nos enseña cosas que hubiésemos querido saber cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto? De repente vienen los jóvenes y nos dicen, oiga, es que yo me quiero casar con fulanito, con fulanita. No lo hagas. Y lo hace y luego viene todo descalabrado, ¿no? Ya hasta es feo decirle, te lo dije, ¿no? Entonces los ancianos se sentaban a lo largo del día a la puerta de las ciudades. Y estaban allí disponibles para ayudar en todos los asuntos de los que habitaban esas ciudades. Por ejemplo, en tratos comerciales, ellos eran testigos, fedatarios, o en asuntos de matrimonio, de familia, de herencias. ¿Se acuerdan de esa hermosa historia de Ruth? Que no la voy a llamar romántica, porque romántica es otra cosa, pero el hecho de que un pariente no quiera casarse con ella, según la ley del levirato, debe ser atestiguado frente a los ancianos, que le quitan el zapato, ¿se acuerdan? Y luego ya se casa con vos, ¿no? Y así, también en el libro de Job, se dice que Job era parte de los más sabios y de los más reconocidos ancianos, que estaba ahí en la puerta siempre para ayudar a las personas. Entonces, esta forma de una autoridad espiritual, moral, por parte de los mayores, era practicada en las ciudades de Israel y posteriormente de Judá. Cuando precisamente Judá perdió su independencia y tras las tareas del sacerdote Esdras, lograron constituir un grupo de ancianos, de 70 ancianos, que en el Nuevo Testamento es muy conocido como el Sanedrín. Y aunque a veces, tal vez el Sanedrín lo tenemos más en la memoria porque juzgó a Jesús, la verdad es que el Sanedrín era más que eso y era mucho más antiguo, ¿no? Es el conjunto de ancianos que eran la autoridad religiosa, no política, porque estaban bajo el Imperio Romano, pero sí la autoridad religiosa de todo el pueblo judío en los tiempos del Segundo Templo. Aún en el mundo romano, el equivalente es el Senado. Senador viene de senectus, que quiere decir viejo, no el que cena mucho,
sino el que es viejo. El Senado era precisamente el grupo de los representantes del pueblo, que eran los más viejos, y que, cuando menos en términos jurídicos ideales, limitaban el poder del dictador o del emperador o del rey o de quien estuviese al cargo del gobierno. Así que es una forma común en el tiempo que están viviendo los apóstoles. Y por eso ellos establecen ancianos en las iglesias. Estoy en Hechos 14 y estamos en el verso 23, cuando dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta primera parte del verso ya nos ocupó el domingo pasado, ¿recuerdan? Estuvimos hablando de por qué constituir ancianos, a quiénes. Por ahora, aquí en Comunidad Apostólica tenemos 2 ancianos, nuestro hermano Víctor y un servidor, y yo les decía que vamos a tener más adelante otros ancianos y ancianas, ¿no? Y ese grupo, pues, como dije, debe unirse en oración y en plática para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, no se trata ya en el modelo del Nuevo Testamento de decir, el pastor soy yo y esto se tiene que hacer, porque siempre había esta pluralidad, que además es una salvaguarda, porque imagínense que el que está al frente es el único que tiene las decisiones, o cuando menos la última palabra, y se equivoca. ¿A dónde nos va a llevar a todos? Alguna vez estaba leyendo la historia de una ballena que guiaba a un grupo y se equivocó, los llevó muy cerca de la tierra y todo el grupo quedó varado. Y a lo mejor se murieron, ¿no? Y cuando pienso en las herejías, por ejemplo, y es parte del tema que de inmediato abordará el capítulo 15, los judaizantes. Cuando un grupo de judaizantes logra convencer a un pastor, ¿qué va a pasar? Se va a llevar a la iglesia completa. Tristemente, esto es una realidad. Hay iglesias que ya no usan la Biblia como la que tiene aquí la mayoría, la Reina Valera. Dicen que esa versión está mal, está llena de blasfemias, que Casiodoro era un católico y argumentos así de descabellados. Descabellados porque no tienen que ver con la fidelidad de la traducción. Y ahora toda la iglesia usa alguna versión judaizante como el Código Real. ¿Por qué? Porque lograron convencer al pastor. Y con el pastor, todos, ¿no? Eso estaba en una profecía, ¿no? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esa es una estrategia que el diablo conoce muy bien. Así que si tenemos un grupo de ministros, es más difícil que todo el grupo se equivoque, ¿no? De ahí lo que comentaremos, la necesidad de razonar, de discutir con la palabra de Dios. También hay ahora un coreano por ahí que se llama algo así como Oxo Park, no es del Oxxo de las tiendas Oxxo. Trae una doctrina en la que él se siente el nuevo Lutero, el nuevo Pablo, y todas las demás iglesias no son cristianos, solo son cristianos los que van a ir con él, que normalmente son ovejas robadas de otras iglesias. Y como tienen muchísimo dinero, organizan conciertos, organizan conferencias, congresos gratis para pastores, y allá va la bola de pastores, ¿no? Recién en Querétaro estuvo rentando un auditorio muy grande con pastores. Y realmente yo me mesaba los cabellos y decía, pero son pastores, ¿cómo no se pueden dar cuenta de qué les están diciendo, qué les están queriendo enseñar, de los errores
que esa persona está diciendo. Es triste, ¿no? Entonces, por eso Dios siempre puso grupos de pastores, grupos de apóstoles. Porque además de esta posibilidad de equivocarse en las decisiones, en las doctrinas, también está el riesgo del que también ya platicamos de envanecerse, ¿no? Y decir, pues yo soy el representante de Dios. Alguna vez un llamado apóstol me decía, es que yo soy la trompeta de Dios. En ese momento le dije, pues ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos. Porque es el riesgo de que una sola persona esté al frente. Pero si Pablo y Bernabé van juntos, y normalmente todos esos capítulos mencionan primero a Bernabé, incluso cuando los quisieron adorar como dioses, ¿se acuerdan? A Bernabé lo consideraron mayor que Pablo, porque Bernabé era Zeus, ¿se acuerdan? Júpiter. Entonces no es que Pablo pudiera decir, yo soy el gran San Pablo, ¿no? Porque estamos en grupo para que eso no suceda. Bueno, segunda parte de ese verso 23. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia que se quiere mantener avivada, llena del Espíritu Santo, la iglesia que entiende el desafío de estar buscando, comprendiendo, obedeciendo la voluntad de Dios, es una iglesia disciplinada en la oración y en el ayuno, de manera constante. Una iglesia floja para orar, una iglesia donde nadie ayuna, ni siquiera se predica del ayuno, necesariamente será una iglesia tibia, una iglesia que no ha comprendido que nuestra tarea principal es entender la voluntad de Dios, ¿no? El próximo mes me toca ir a Ciudad de Nezahualcóyotl a una reunión de pastores para hablar del reino de Dios y van a ser varios oradores. Lo que yo pienso decir es que el reino de Dios es que hagamos su voluntad, que sea nuestro rey. Eso es todo, ¿no? Esa es la tarea que tiene la iglesia. Pero no es fácil saber la voluntad de Dios. ¿Cómo entender, cómo conocer la voluntad de Dios? Frente a varias opciones, frente a la dificultad de saber si es esta opción o la otra, si es mi corazón o es otra cosa, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos un corazón dispuesto, entregado, que busca a Dios en oración y ayuno. Recuerde que si en nuestro corazón hay deseos no rendidos a Dios, siempre terminaremos confundiendo la voluntad de Dios con nuestros propios deseos, ¿no? Mucha gente de sus desvaríos dice, Dios me dijo, no son más que sus desvaríos, ¿no? Muchos ministerios, a veces muy carnales, a veces muy desviados, siempre afirman, es que este ministerio nació del corazón de Dios. Digo, bueno, no nomás de Dios, del corazón de Dios. Pero Dios no tiene partes, Dios no es un aguacate, para que digas el corazón del aguacate, ¿no? Dios no tiene partes. ¿Cómo saber si algo realmente es de Dios? ¿Estará mi confusión y predominará mis deseos que no han sido rendidos a Cristo? Alguna vez les conté, desde la adolescencia había unas jóvenes que oraban y ayunaban por su futuro marido. Y bueno, se casaron y no les fue nada bien. Y uno dice, ¿oraron y ayunaron? Pues sí, pero es probable entonces que en su corazón su mayor preocupación era encontrar un marido, no hacer la voluntad de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo lo que yo desee que lo que Dios quiera, ¿no? Por eso aquí vemos que la iglesia y los apóstoles apartaron tiempo para orar y ayunar en torno al nombramiento
de estos ancianos y luego los encomendaron, dice el final del 23, al Señor en quien habían creído. Encomendar tiene dos acepciones que creo que pueden completarse. Una de ellas es encargar, dar una tarea, una misión. Es decir, Bernabé y Pablo están reiterando ante estos ancianos que Dios, no Bernabé y Pablo, Dios les han dado un encargo, una misión, ¿no? Servir a Dios es un encargo de parte de Dios. Y lo que Dios nos encarga debe hacerse con solicitud, con diligencia. ¿Eso qué quiere decir? Hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo bien, hay que revisar que lo que estamos haciendo esté bien hecho, ¿no? Cuando yo era joven, me sorprendían algunas hermanas mayores que siempre estaban confirmando las cosas, revisando que estuvieran bien hechas, organizando todo, porque estaban trabajando con diligencia. Debemos trabajar con diligencia en la obra de Dios. No podemos hacer las cosas, decimos aquí, ¿no?, en la voz popular mexicana, al ahí se va, ¿no? O ¿cómo se dice? Al aventón, de manera mediocre. Eso no lo debemos hacer, no lo podemos hacer. Tenemos un encargo maravilloso que debemos de apreciar en lo que vale, en el privilegio inmerecido, a fin de cuentas, pero un gran privilegio, ¿no? Creo que les conté alguna vez de una iglesia que estaba en contacto con algún chofer o alguien que trabajaba por ahí en el Estado Mayor, ¿no? O sea, no era nada del otro mundo. Y una vez que les hablo por teléfono, me contestan, Secretaría de la Presidencia, dije, caray, ¿qué no estoy hablando a la iglesia fulana de tal? Sí. O sea, ellos preferían ser vistos como alguien ligados al poder político que seguir diciendo, somos una iglesia, o soy un pastor, o soy, ¿no? Pastores que han renunciado porque les prometieron que iban a ser senadores. Claro, ni fueron, para colmo. Pero, ¿cómo puedes cambiar tu ministerio por cualquier otra cosa? Este encargo es una tarea de gran responsabilidad. Por eso Pablo le escribía a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y luego Santiago escribía, no muchos de ustedes quieran ser maestros, porque los maestros recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque los maestros saben más, y si sabiendo más no viven mejor, están doblemente condenados, doblemente son responsables de lo que saben, de lo que hacen, ¿no? Así que les encomendaron, como dejándoles ese encargo que Dios les daba, pero también en el otro sentido de encomendar a la gracia de Dios, es decir, cómo cumplir un encargo tan grande, cómo cumplir una tarea tan privilegiada, tan difícil. Si alguien se siente apto para servir a Dios, está demostrando que no es apto. Si alguien dice, no, yo pastor, sí, no, pues yo sé predicar, yo sé oratoria, yo sé administrar, yo soy carismático, ahorita van a ver. Ese no es apto.
Para nada, ese es un estorbo en el reino de Dios. Tenemos que comenzar por el reconocimiento de nuestra debilidad. Como cuando dice, cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Por qué? Porque no quiero ni pretendo hacer la tarea de Dios en mis fuerzas, sino que ahí sí se aplica aquella frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? La tarea de Dios es muy, muy difícil, es imposible para nosotros solos. Aunque yo hablase la palabra que está en las Sagradas Escrituras, ¿cómo desde mí mismo yo haría que los corazones sean transformados? Eso yo no lo puedo hacer, solo el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo desde mi muy corta visión y precaria sabiduría yo podría aconsejar, darles una palabra que puede ser de influencia determinante en sus vidas? ¿Cómo? No puedo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo entender las Escrituras? Solamente por el Espíritu Santo. Solamente por Cristo. Por eso les encomiendan a la gracia del Señor. Recuerde, solo quiero decirlo entre paréntesis, la gracia no es una especie de fuerza o de sustancia. Es una forma de decir el inmerecido amor de Dios. Los regalos inmerecidos de Dios que nos da, ¿no? Porque a veces sí se ha hecho una sustanciación, una doctrina, una entelequia de la gracia de esto, la gracia del otro, la gracia para irresistible y la gracia para santificar y la gracia común y la gracia no sé qué. A ver, eso no es más que Dios nos ama y no lo merecemos. Y todo lo que Dios nos da, no lo merecemos. Eso significa gracia. Así que el que Dios nos sostenga en la vida y que Dios nos sostenga en el ministerio es un asunto de su gran amor, no de nuestros méritos, ¿eh? No piensen que el pastor es más bueno que ustedes o más espiritual. Decía un pastor, y creo que tenía razón, que los hermanos creen que el pastor es el que se va a ir al cielo con todo y zapatos, ¿no? No necesariamente. Estoy por cumplir 66 años, ya dije mi edad. Y quiero aprovechar para varias cosas. Primero, darles gracias a todos ustedes por su compromiso en el cuerpo de Cristo. Su compromiso que es su asistencia o su comunión a la distancia. Su compromiso que es trabajar en muchas cosas, ¿no? Estar en sus células, enseñar, evangelizar, cuidar la puerta, hacer la limpieza, venir al coro, preparar la comida, estar en el bazar, bueno, tantas cosas, ¿no? Agradecerles sus ofrendas, sus diezmos, que han sido de gran bendición y que no pasan desapercibidos. Realmente sabemos en la mayoría de los casos los hermanos que están siendo fieles a Dios en su ofrenda, ¿no? Y gracias a Dios por ello. No les estoy conminando a ofrendar más con la promesa de que les va a caer la lluvia del cielo, no, solamente estoy agradeciendo de verdad y con todo corazón. Por supuesto, a quien tengo que darle gracias primeramente, pues es a Dios por cada uno de ustedes, ¿no? Es a Dios y a ustedes, ¿eh? No vayan a pensar, porque a lo mejor viene el hermano Dante y me da una ofrenda, ¿no? Y yo digo, gracias a Dios, gloria a Dios. O sea, ¿y Dante qué? O sea, yo sé que Dios pudo haber movido el corazón de Dante, pero Dante tuvo que haber estado dispuesto, ¿no? Entonces, no damos solamente gracias a Dios, sino a los hermanos. Me sorprende cuando Jesús dice que
el Padre, en aquella oración última, antes de morir, le dice que le glorifique con aquella gloria y que también compartirá esa gloria con sus discípulos. Así que cuando dice, solo a Dios la gloria, yo me pregunto, pero si en Efesios dice que la iglesia es gloriosa y Jesús dice que compartiría su gloria con los discípulos, creo que a veces no hemos entendido muy bien las cosas, ¿no? ¿Que solo adoramos a Dios? Bueno, eso ni lo discutimos, por supuesto que sí, ¿eh? No estoy diciendo nada contrario. Pero vuelvo al punto. Tendría que agradecer también a Dios a lo largo, pues, de un promedio de 40 años de ministerio, todo lo que me ha dado, ¿no? El 27 de julio voy a cumplir 50 años, no de edad, ya dije mi edad, voy a cumplir 50 años de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Agradezco a Dios por eso, por el ministerio, y sería muy largo contarles, imagínense cada año contarles bendiciones y bendiciones de todo tipo. Pero también tengo que reconocer las fallas mías, ¿no? Cuando dice aquí que les encargaron, y no siempre somos tan diligentes como quisiéramos. Yo a veces me pongo a hacer un repaso y digo, si yo no hubiera fallado aquí o allá, o me hubiese esforzado más aquí y allá, ¿cuál sería el resultado ahora? ¿No? Gracias a Dios por todo lo que nos da ahora, ¿no? El museo y todas las bendiciones incontables que tiene, la iglesia, los pastores en comunión, y bueno, tantas cosas. Pero también hay que reconocer que esa bendición podría ser mayor si no falláramos, ¿no? Si hablamos de la sabiduría de los ancianos, a veces es una sabiduría un tanto amarga, porque cuando hemos fallado, nuestro consejo es, no lo hagas porque yo lo hice y no te lo recomiendo, ¿verdad? A eso me refiero con una sabiduría un tanto amarga. Entonces, así como puedo testificar de la gratitud y de las múltiples y grandes bendiciones que Dios nos da, como dirá un texto, cosas que ojo no vio ni oído oyó, es decir, más allá de lo que nos imaginamos. También es justo decir de nuestras fallas, ¿no? De nuestros errores. Y no duden que por ahí alguien les diga, ¿en dónde estás tú? Ah, pues en tal iglesia. ¿Y quién está allí? Pues el hermano Víctor, el hermano Cristian. Cristian, no, ni vayas allí. ¿Verdad? Si no es que ya le tocó, ¿verdad? A ver, ¿a quién ya le tocó? Sean sinceros. Ah, ahí están. No me dejarán mentir. Si alguien quiere saber de mis errores, se acerca y le platico con lujo. Ah, no con lujo, no. Con detalles. Hay que confesar, no hay que esconder. Hay que reconocer, ¿no? Pero entonces Dios aquí quiere que los que han sido llamados ancianos entreguen toda su vida. Como lo vimos la vez pasada, Dios dará a los pastores la recompensa, les pedirá cuentas de las almas, y por eso nos invita a una entrega total, ¿no? Y me gusta también esa última frase, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Déjenme adelantar tantito porque es probable que algunos de estos ancianos, no todos, ni tampoco sabría cuáles, pero es probable que algunos de estos ancianos de estas congregaciones del Asia Menor se hayan desviado de la doctrina. Primero porque, si recuerdan, en Hechos 20, Pablo los reúne a algunos de otras ciudades, pero de manera análoga, y les dice, nunca más los voy a volver a ver. Tengan cuidado del rebaño que el Señor compró con su sangre.
¿Qué me encargaron? No me encargaron un carro. Ay, ¿sabes qué? Pues ya te lo choqué, ¿no? Toma tu volante, ¿no? No, me están encargando algo muy valioso, infinitamente valioso. La iglesia que el Señor compró con su sangre. Y en la carta a los Gálatas, que es precisamente parte de esta región de la que ahora estamos hablando, de los ancianos, Pablo les recrimina porque se han dejado embrujar. Usa una palabra, fascinar, que viene de dejarse hechizar, ¿no? Porque empezaron por la gracia y han terminado por la ley. Judaizantes. Varios de los pastores y de las iglesias de Galacia, estas primeras iglesias fundadas por los apóstoles, fueron arrastradas por los judaizantes. Entonces, lo menciono, aunque eso está más adelante, para que notemos la importancia del encargo que se nos ha puesto en las manos. Al Señor en quien habían creído. ¿Por qué les digo que me gusta esa frase? Porque pensemos que Pablo y Bernabé se van y que a muchos de ellos nunca los van a volver a ver. Pero ¿con quién se quedan ellos? ¿Con quién se quedan? Con el Señor en quien habían creído, ¿no? Cuando una persona viene a platicarnos sus problemas, de estos que rebasan nuestra capacidad de solucionárselos, es cuando más sentimos, Señor, si no eres tú, nada podemos hacer, ¿no? Seguramente usted ha tenido problemas de los que dice, yo esto no lo puedo solucionar. O alguien se ha acercado a pedirle consejo o a pedirle ayuda y usted también ha reconocido lo mismo. Yo no tengo manera de ayudar a esta persona. Una persona con problemas muy graves, legales o de salud o mentales o familiares, ¿cómo puede usted solucionar eso? Tal vez le predicamos a alguien o conocemos a alguien a quien ya no vamos a volver a ver. Debemos de tener confianza que aunque nosotros no estamos, y Dios nos ha dado el privilegio de ser necesarios, no somos indispensables. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Y podemos tener esa fe y decir, te encomiendo a la gracia, pero la gracia no es algo, ¿verdad? La gracia proviene de alguien. Te encomiendo a la gracia del Señor en quien has creído. Insisto, me gusta eso, en quien has creído. No has creído en cualquier cosa. No has creído en un ídolo sin poder. No has creído en una cosa finita que no te va a proveer de una base firme donde puedas estar parado. No has creído en algo cambiante. No has creído en alguien que te falla. No has creído en alguien más limitado que tú. Has creído en el Señor. La obra es del Señor. La transformación y el nuevo nacimiento que Él hace en nosotros es del Señor. Y la perseverancia en la fe y en la gracia es del Señor. Confiemos en el Señor, para nosotros y para los demás, ¿no? Sin soslayar aquella otra cosa en la que insistimos, el riesgo de no perseverar. Los mismos apóstoles les dijeron que perseveraban en la fe cuando hablaban de las tribulaciones. Muy bien, los encomiendan al Señor en quien habían creído, eso es maravilloso, ¿no? Y el 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Tal vez usted diga, bueno, yo no sé dónde está eso. Bueno, si no nos ponen un mapa por ahí en la pantalla, cuando menos lo que hay que saber es que de las ciudades donde predicaron, fueron un poquito hacia el sur, a la costa del Mediterráneo. Eso es lo importante, ¿no? Están predicando en una ciudad muy cerca del puerto, en Perge,
porque van a concluir su viaje y van a tomar un barco de regreso a la iglesia que los envió. Por eso dice el 26, de allí navegaron a Antioquía de Siria. Hay una materia que se da en los estudios teológicos que se llama geografía bíblica. Y tal vez alguien diga, ay, no sé para qué. Qué aburrido geografía bíblica. No, es muy interesante. Lo que pasa es que la mayor parte de los relatos de la Biblia no los vamos a entender si no tenemos una idea de la geografía. Tenía yo un maestro de geografía en la secundaria, en primero de secundaria, y él decía lo siguiente: la geografía es la historia en el espacio y la historia es la geografía en el tiempo. O sea, no se pueden separar. Yo te voy a contar lo que sucedió, pero lo que sucedió en alguna parte, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener una cierta idea de la geografía bíblica. Por lo pronto, pues usted se puede imaginar el Mediterráneo, sí, más o menos lo conoce, allí donde está Italia, Grecia, el norte de África, ¿no? Bueno, de la ribera oriental del Mediterráneo, allí está Israel. Arribita de Israel está Siria, ahí es donde está la iglesia de Antioquía que mandó a Bernabé y a Pablo. Luego Bernabé y Pablo, quizá por sugerencia de Pablo, se fueron a predicar a toda la región vecina, cercana, del lugar donde Pablo había nacido. Pablo nació en Tarso. Y Tarso está entrando de Siria hacia esa zona del Asia Menor, frente a la isla de Chipre. Y se acuerdan que primero fueron a Pafos, predicaron ahí cuando dejó ciego al mago, luego se pasaron al continente, predicaron en las ciudades que hemos dicho, y ahora bajan al puerto y regresan a Antioquía. Todo es la zona donde Pablo había nacido. Quizá también eso nos dé una lección de que nuestra preocupación evangelística debe comenzar en nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? Nuestra familia, nuestros vecinos, tal vez la escuela, el trabajo, ¿no? Y de repente sí, yo le he preguntado a un joven que está preparándose porque se va a ir a la India. Oye, ¿y aquí en México cuántas personas se han convertido a Cristo gracias a tu predicación? No, pues nadie. ¿Qué vas a ir a hacer a la India? Eso no tiene sentido. ¿Se acuerdan que ya dijimos eso? Que cuando Bernabé y Pablo fueron enviados, ellos ya eran maduros, ya eran ministros. No eran unos jóvenes emocionados nada más, ¿no? Para colmo hay países donde no se permite que se predique el evangelio, entonces los jóvenes se van con un trabajo secular para que desde esa frontera puedan ir predicando, ¿no? Lo que lo hace doblemente difícil. Y más, si alguien se quiere ir de misionero, diga, ¿cuántas misiones he levantado en mi ciudad? 0, entonces no te puedes ir. No te puedes ir. Primero es aquí. Olvídate de Biafra o de la Conchinchina, ¿no? Primero es aquí, donde el Señor te puso. Y entonces regresan a Antioquía, ¿verdad? Y noten otra vez la expresión, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Otra vez la idea de que se les había dado una tarea respaldada por la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Debe ser grande el gozo, la gratitud y la satisfacción de haber cumplido una tarea, ¿no es cierto? Y habiendo llegado, estoy pensando, o más bien los estudiosos de las cronologías bíblicas, proponen que este viaje haya durado 3 años.
regresaron a la iglesia que los había enviado 3 años después. Y habiendo llegado, verso 27, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Lo que hemos estudiado en los capítulos 13 y 14 son la esencia muy resumida de lo que pasaron en estos 3 años, pero podemos imaginarlos ya con la iglesia, ¿no? Explayándose con los detalles, los testimonios. Y de entre esos testimonios, pues, el milagro más grande. ¿Cuántos judíos habían reconocido a Jesús como su Mesías? Lo más grande. También los milagros de sanidades, de liberaciones, que hayan podido vivir al predicar mientras Dios respaldaba su palabra. Y otro milagro y una noticia maravillosa también. Dios le abría una puerta a los gentiles. Aquí Lucas usa una expresión que será muy común en Pablo, precisamente para hablar de una oportunidad de predicar en algún lugar. Él usa la expresión, se abrió la puerta. Claro, esa expresión hay que manejarla con cuidado, porque Pablo siempre la usa en función de la oportunidad de predicar. No en el sentido que hoy se toma de guerra espiritual, ¿no? ¿Y por qué se endemonió fulanito? Es que abrió puertas. A ver, ¿en dónde la Biblia usa una expresión semejante para el tema de los demonios? Y además, ¿qué sería eso de abrir puertas? Yo entiendo que se abrió una puerta, es decir, las circunstancias son positivas para predicar. Pero tú abrir una puerta, ¿eso qué quiere decir? ¿Puerta de dónde la abres, no? De la mente, del cerebro, del corazón, de la mano, ¿de dónde? Además de que la Biblia, como ya lo hemos comentado, nunca explica por qué un endemoniado está endemoniado. No sabemos. Hay personas muy malas en la Biblia que uno diría, debería estar endemoniado y no estaba. ¿No? Pues sí. Y otras personas de las que Jesús libera que no sabemos que hayan hecho nada malo. Entonces, bueno, eso no es abrir puertas, pero abrir la puerta a los gentiles es, por un lado, que el plan de Dios incluía a los no judíos y que esos no judíos estuvieron dispuestos a escuchar y que muchos de ellos se bautizaron y se hicieron parte de las comunidades, parte de las iglesias. Cuando la iglesia escuchó eso, pues se gozó, ¿verdad? Y en el verso 28 dice, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora, yo he titulado a la plática de hoy, el apóstol es un anciano. El apóstol es un anciano. ¿Por qué he querido titularlo así? Porque Bernabé y Pablo fueron enviados, regresaron a su iglesia y se quedaron como otros pastores, igualmente que los otros pastores, ¿no? ¿Se acuerdan en Hechos 13? Había profetas y maestros, y de ellos Bernabé y Pablo. Ahora regresan y vuelven a tomar su lugar en el presbiterio. Esto es muy importante, primero, porque nos permite no malentender la figura de apóstol. Se malentiende la figura de apóstol porque se entiende como una dignidad. Si antes la iglesia suponía que había unos que eran laicos, seglares, y otros que tenían un sacramento especial, los sacerdotes, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y entonces allí hay una diferencia entre los que son sacerdotes y los que no lo son. Y por eso insistimos que cuando Bernabé y Pablo oraron por los ancianos, no los ordenaron, no les dieron ellos el llamado, no les dieron el nombramiento, no les dieron el Espíritu Santo, solamente los
reconocieron. Porque el Espíritu Santo ha sido dado para todos. Todos somos sacerdotes, todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces el que alguien haya sido llamado a un ministerio no le da una dignidad superior ni el poder exclusivo de hacer ciertas cosas que los demás no pueden, ¿no? Por eso insistimos, ¿quién puede bautizar? Todos los cristianos. ¿Quién puede orar y administrar la Santa Cena y repartirla? Todos. ¿Quién lo quiere hacer el próximo domingo? Eugenia y Abril. Ellas van a orar y a repartirnos el pan y el vino, ¿no? No piensen que solo el pastor tiene el poder de que cuando ora por el pan y el vino ya se vuelven algo así muy especial, muy mágico, de tal manera que cuando se lo coman, algo se les va a poner ahí, ¿no? Así que todos podemos predicar el Evangelio. Todos podemos orar para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden echar fuera un demonio? Si quieren llamarle, practicar un exorcismo. ¿Quiénes? Todos. ¿Quién puede casar? Nadie. No, pues en la Biblia eso no está. No está. Podemos implorar la bendición de los contrayentes, pero eso lo deberían hacer los padres, ¿no? Papá y la mamá de ellos. Pero esa ceremonia bíblicamente, como una especie de sacramento, no existe. No, bueno, ya me van a apedrear por ahí. No me desvío más. Entonces, ser un ministro no es tener una jerarquía. Y luego, dentro de los propios ministros, se inventan más jerarquías, ¿no? El maestro, que es así como el cabo. El pastor, pues como el sargento, ¿verdad? El evangelista, pues ya a lo mejor es el teniente. El profeta ya es el coronel, ¿no? Pero el apóstol ya es el general. No sé si así están bien los grados, David. Ya el apóstol ya es el general, ¿no? Y así se porta, ¿no? Ya. Es que tú eres pastor, pues tu iglesia está muy chiquita. Ya tengo una iglesia de 1,000, 2,000 personas, yo ya soy apóstol. Ese es un malentendido, ¿no? Apóstol no es un nombramiento jerárquico. La palabra apóstol quiere decir enviado. Digamos que es un verbo sustantivado, ¿no? El participio enviado se convierte en la persona enviada, sustantivo, un verbo sustantivado. Entonces un apóstol, es decir, un enviado, es enviado cuando está enviado. Si no está enviado, no está enviado. Pues sí, parece una perogrullada, pero miren. Si Pablo y Bernabé están enviados, son enviados. Pero cuando regresan a su iglesia, no están enviados a ninguna parte. ¿No es cierto? Cuando regresan a su iglesia, se integran al grupo de ancianos y trabajan como ancianos hasta que los vuelvan a enviar, si es que los vuelven a enviar. De hecho, sí los enviaron, pero no necesariamente siempre va a ser así. Leímos la carta de Pedro el domingo pasado, en su capítulo 5, que comenzaba diciendo: yo anciano juntamente con ustedes. Es decir, ¿qué era Pedro? Un anciano. Todo anciano que está fuera de su localidad porque lo enviaron a hacer una tarea es un apóstol. Cuando regresa, ya no está enviado, sigue siendo anciano, ¿no? No es una especie de jerarquía, poder, dignidad que adquiero desde el día que me nombraron hasta que me muera, ya soy el apóstol. Soy apóstol cuando estoy enviado, ¿no? Nada más. Pero, ¿qué somos entonces los que estamos para servir? Independientemente del área más particular que tengamos, como la profecía, la enseñanza o el evangelismo, ¿qué somos? Ancianos, ¿no?
Entonces, si estos apóstoles que hoy están ensoberbecidos, que ahora quieren vivir en tantos lujos, pretender tener tanta autoridad y suponer revelaciones nuevas, dijeran, bueno, un apóstol es un enviado, así que ¿estoy enviado o no estoy enviado? Y normalmente tengo que estar enviado a donde no hay iglesia. Y donde no hay iglesia, decía un dicho, ¿no? Amar a Dios en tierra de indios. O sea, ahí es difícil. Por eso Pablo dice, pues nosotros los apóstoles somos lo último, somos la escoria y nos persiguen y nos insultan y nos rechazan. No, ese es el apóstol. Si el apóstol dijera, bueno, soy igual que cualquier otro anciano, creo que la iglesia estaría más saludable. Parte de las experiencias tristes que vive la iglesia es estos liderazgos exaltados fuera del orden del Nuevo Testamento. Por eso he querido titular el apóstol es un anciano. El 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La Biblia no estaba dividida en capítulos, acuérdese. Lucas no dijo 14, punto final, ya luego escribo otro capítulo que no tiene nada que ver. No, todo estaba de corrido. Entonces unamos este 1 con el último del 14. Bernabé y Pablo dicen, los gentiles se están convirtiendo. Y de inmediato hay oposición. Se despierta la envidia y el celo de líderes judíos que aman más su religión, sus tradiciones, su posición religiosa, lo aman más que la obra de Dios. Porque, por cierto, cuando un apóstol que no solamente funda iglesias, sino también fortalece y confirma a las iglesias, cuando llegue a cualquier iglesia a ser de bendición, tiene que pensar que es la obra de Dios, que es parte del cuerpo de Cristo. Y no preocuparse si es de su cobertura o no es de su cobertura. Si lo van a reconocer o no lo van a reconocer, si le van a dar una buena ofrenda o no le van a dar. Eso no importa. Pero estos judaizantes, quizá de la secta de los fariseos, no querían dejar de lado el judaísmo como lo que debía estar en prioridad. Y entonces se opusieron a la conversión de los gentiles. Y se opusieron con argumentos, yo creo que fuertes, difíciles de rebatir. Pero leamos el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fenicia está al norte y Samaria está al sur. Pasaron por esas regiones hasta llegar más al sur, a Judea, en Jerusalén. Y ahí le contaron a la iglesia la conversión de los gentiles. Y lo que decíamos hace rato, la iglesia estaba muy contenta. La iglesia estaba muy gozosa. Pero en la iglesia siempre va a haber problemas. Tristemente en la iglesia siempre va a haber hermanos que contradigan. A veces eso nos sorprende, ¿no? Porque dice, bueno, pero si la doctrina es tan clara, tan bíblica, ¿por qué tiene que haber esas oposiciones, esas controversias, ¿no? En la semana me pidieron un escrito contra
cierta doctrina, y ese escrito lo van a repartir mañana en la denominación más grande del país, así que si me apedrean en la semana, ya no nos vemos el otro domingo, ¿verdad? Pero bueno, siempre va a haber oposición. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver cuáles eran los argumentos de los judaizantes y qué podrían haber respondido los apóstoles. Y de hecho, ¿por qué fue necesario que se reunieran Bernabé y Pablo en Jerusalén con los demás apóstoles? Y lo que mencioné hace rato, ¿cómo es que en esa reunión se relaciona la autoridad con la verdad, con la razón, con la democracia, etcétera, ¿no? Porque es muy importante que en una época totalmente perdida porque no solo no sabe qué es la verdad, la época posmoderna que nos tocó vivir niega que exista la verdad, niega que exista la razón. Y ha hecho de la democracia una diosa, un ídolo con pies de barro. Por eso tenemos que platicarlo y tener conceptos muy claros. Y finalmente ver si de una vez por todas para nosotros, de acuerdo con lo que dice el texto, se resolvió el problema judaizante. No se resolvió en la historia, porque todos los siglos hubo judaizantes. Y en el 21, en este siglo, estamos sufriendo el embate de los Gálatas del siglo XXI, los judaizantes actuales, ¿no? Pero bíblicamente, teológicamente, el asunto quedó resuelto por los apóstoles. La respuesta es sí. ¿Cómo? Y eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Por lo pronto, hermanos, solo les reitero, a todos nosotros Dios nos ha dado un encargo en la vida, ¿verdad? De diferente índole, no todos igual, todos tenemos un encargo. La pregunta es, ¿qué tan diligentes somos? Hay mucha gente necesitada, ¿no? Esta semana iba yo a un hospital y veía tanta gente necesitada, ¿no? En las cárceles. Hay que pensar, Señor, ¿cómo estoy cumpliendo la tarea que me has encomendado? Confiados en el Señor en quien hemos creído, ¿sí? Por encima de la comunión, del cuidado que debemos tener unos a otros, tenemos también la fe de esta verdad maravillosa. El Señor en quien hemos creído es poderoso. Lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer.